para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Notamos entonces una cláusula apostólica sustentada en la revelación que el Espíritu le dio para afirmar que Él ha sido o fue responsable en alto porcentaje con Dios y con sus oyentes, enseñando el evangelio genuino y provocando a los creyentes a creer solo en Cristo Jesús. Y esta frase escritural es muy importante para este tiempo, porque le obliga a uno a pensar si el evangelio que llegó a nuestra vida fue bien predicado, si quienes nos predicaron el mensaje centraron nuestra atención en Jesús o en ellos o en las necesidades materiales y físicas que teníamos. Es bueno entonces mirar el texto con sumo cuidado y esforzarnos en lo que podemos en la interpretación para conocer por qué razón Pablo estableció esa verdad. Hoy hemos trazado una reunión para hablar de la fe. Por eso todo el servicio ha sido desarrollado en torno a esta palabra y a esta condición de la vida espiritual que no es negociable, tiene que ser, porque los hijos de Dios viven por la fe, desde la fe. Pero quizás nosotros todavía no logramos identificar las definiciones de ese vocablo. La fe puede ser un conjunto de creencias. La fe puede ser una situación de inicio en un caminar espiritual, y no porque no se tuviera, sino porque el autor y consumador de la fe nos despertó para usar la fe en torno a la propuesta de la salvación. Pero también la fe puede ser entendida como un asunto que es producto del trabajo espiritual en comunión con el Señor y se forja como aspecto del carácter del cristiano. Hablo del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso quiere decir que la fe también tiene una connotación de la naturaleza de Dios en nuestra naturaleza. Por eso creo que uno con el tiempo empieza a diferir de algunas manifestaciones espirituales por no tener la suficiente claridad. Eso quiere decir que toda persona creyente en su naturaleza tiene cómo afrontar las situaciones adversas que se le presenten. Tiene fe. Él no necesita buscarla en ningún lado. Por ser hijo de Dios, ya creyó para salvación, pero ahora, a razón de todos los procesos que vive en su vida, su carácter demuestra que le cree a Dios y le cree a su palabra. Por eso cuando yo te escucho, si eres certero en lo que estoy diciendo, te escucho y me dices, pastor, he orado por usted, yo me siento feliz porque sé que lo hiciste desde la fe que hay en tu carácter. Y tu carácter no se destiñe, por el contrario, se afirma delante del Señor. El que tiene fe en su carácter no retrocede. Es de aquellos que saben que el Señor los levanta por encima de todo. Y creo que cuando yo te digo a ti, estoy orando por ti, te bendigo en el nombre del Señor, para ti eso es una porción de consuelo de Dios, porque tú supones, crees que en mi carácter hay fe. Así que todos podemos enfrentar las situaciones y resolverlas porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. De acuerdo con el texto que leímos, la fe de los creyentes
de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto, tenía que fundamentarse en el poder de Dios. Pero esa frase, poder de Dios, también es muy suspicaz para algunos de nosotros. Y más cuando nosotros somos de la influencia pentecostal. Porque todo lo que tiene que ver con poder de Dios lo asociamos de manera directa y rápida al poder sobre lo natural y lo físico. Entonces, a nosotros nos gustan mucho los milagros. Entonces pensamos que esa frase tiene que ver con milagros. Tiene que ver con la influencia de Dios sobre lo terrenal, sí o sí. Y en este pasaje no tiene nada que ver con eso. El poder de Dios tiene que ver con una capacidad que Dios mismo tiene y desata sobre el predicador y sobre el creyente para que el evangelio lo haga funcionar como miembro del reino de los cielos. Nosotros tenemos que aprender a contextualizar la misma palabra, porque a veces por no hacerlo aprendemos de manera distorsionada. Yo también creo, por extensión, que así como Pablo le habló a la iglesia de Corinto, nos habla a nosotros hoy. Y que nuestra fe ciertamente debe estar fundada en el poder de Dios. No olvidemos que el apóstol Pablo vivió como creyente, vivió como miembro de la iglesia de Cristo, que se convirtió en un líder, que se convirtió en un servidor, que llegó a ser el apóstol de la iglesia, porque el Señor lo comisionó para que anunciara el evangelio a los gentiles. Eso sí, toda esa experiencia y esa amalgama de oportunidades que Dios le dio, lo hizo a través de la predicación del evangelio y de soltar el mensaje de la cruz, que por cierto también debemos definirlo bien. Nosotros tenemos un imaginario católico y cristiano evangélico de la cruz del madero, y no habla de eso allí. No son los palos, es el Cristo que estuvo en ese lugar. El mensaje de la cruz es el mensaje de la redención, es el mensaje de la salvación, es el mensaje en el que Cristo muere por la humanidad. No es el madero. Pero los imaginarios religiosos nos hacen pensar muy limitadamente, cuando la palabra nos amplía el horizonte y la palabra nos permite avanzar de manera especial. En ese sentido, como predicador del evangelio y del mensaje de la cruz, el apóstol Pablo reconoce al 100% su responsabilidad para con Dios y con las personas que estaban a su alrededor en Corinto, en sentido de que él debía entregar el evangelio sin desviarlo, haciendo que la atención de sus oyentes, entre más él hablaba del evangelio y del mensaje de la cruz, la gente se afianzara en Cristo y no en él como portador del evangelio. En este sentido, hago una analogía con Juan el Bautista. Yo sé quién es él, por eso hablo de él, no soy yo, a él hay que seguir. En otras palabras, Pablo está diciendo, no soy yo el que debo tener toda su atención, sino Cristo es el que debe tener toda la atención del creyente. Así que tampoco es que Pablo esté diciendo, por cierto, tan versado como era él, o como también hablado que era él, que no pudiese hablar de esa forma. Lo que él está diciendo es que él no tenía un discurso propio parecido al evangelio, que tuviese ingredientes del evangelio como para capturar a la gente para él. Él lo que está diciendo es, me comprometí a predicar el evangelio puro, para que todos miren a Jesús y vivan por la fe en Cristo Jesús. Él siempre se preocupó de manera desmedida, tuvo el cuidado de presentar su mensaje para que el mensaje mismo apuntalara a la obra de Dios y no hacia él. En otras palabras,
Él no quiso que la gente pusiera la mirada en el hombre, sino en el Hijo del hombre, en el Cristo vivo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué razón Él expuso esta frase? Y está diciendo que la fe debe estar fundada en el poder de Dios y no en el hombre. Porque Él se enteró, estando a cierta distancia de la ciudad, se enteró por un muy buen informe que le presentó un grupo de personas de que en la iglesia se estaba fracturando este sentido de la fe y que grupos de personas estaban buscando en el hombre las respuestas espirituales que ellos creían necesitaban. Y entonces Pablo tiene que decir no. De hecho, Pablo estaba siendo apetecido por un grupo de personas y él dice, no, espérense un momentito. A Pedro hay que reconocerle su nivel espiritual, pero él no es Cristo. A Apolos hay que reconocerle su virtud y su academia teológica, experto como él pocos, pero él no es Cristo. Aún yo, con mis experiencias con el Señor, por muy bien que hable, no soy Cristo. De hecho, ninguno de nosotros ha muerto por ellos como Cristo lo hizo. Y toma una decisión vehemente de decir, no cuenten conmigo para esos jueguitos partidarios. Yo no voy a caer en el juego de algunos creyentes que elevan el ego y hacen que la carne se afiance en el poder religioso o espiritual. Yo no voy a hacerlo, no me presto para eso. Yo no voy a hacer vana la cruz de Cristo. Yo haré que el evangelio tenga el peso de gloria que debe tener. Entonces él tiene que despertar a la iglesia y decirle, mira, en la iglesia hay gente extraordinaria, usada por Dios, pero no son ellos. O es Cristo o no es nadie. Tiene que ser Jesús. Y ningún hombre que predique, ningún hombre que enseñe tiene derecho a robarle el espíritu a una persona para que crea en él y dejar a Cristo por fuera de lo que le compete a él. Así que nosotros debemos entender que aún hoy hay gente muy brillante, usadísima por Dios. Pero ojo, escuche bien cómo habla. Escuche bien si está atrayendo a la gente hacia Él o está llevando a la gente hacia Cristo. Y si lo está trayendo hacia Él para que lo honren a Él, para que le den todo a Él, es peligro inminente. No está bien. Hay enfermedad espiritual en esa persona. Y se lo digo con el mayor cariño, porque al fin y al cabo la iglesia un día será evaluada por el Señor. Y no queremos fracasar en ese sentido. Entonces acompáñenme, síganme los buenos aquí en 1 Corintios 2, 1 en adelante, para poder tener claridad de este contexto. 1 Corintios 2, 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Entonces aparecen algunos detalles muy llamativos que el Espíritu Santo le permite a Pablo escribir para que los lectores del futuro puedan entender por qué razón Pablo hizo lo que hizo. Entonces habla del testimonio de Dios. El testimonio de Dios es entregar a su Hijo por la humanidad. Qué bonita expresión. A la salvación también se le puede llamar el testimonio de Dios. En teología avanzada, los teólogos famosos,
muy respetados por cierto, dicen la economía de Dios. Y en la economía de Dios está Cristo como sujeto que se entrega, está la humanidad como sujeto que recepciona, está Dios como sujeto que entrega y está la salvación que los envuelve a todos con lazos de amor. Así que el testimonio de Dios es Cristo salvo y Cristo crucificado. Es la obra de su muerte a través de la crucifixión. Y Él desde su puño y letra, respaldado por Dios, confronta a la iglesia de Corinto y da cuenta de la condición en la que estuvo mientras estuvo compartiendo también en la ciudad con ellos. Él da a conocer 3 categorías internas que Él vivió. Él habla de temor, Él habla de debilidad y Él habla de temblor. Y las 3 se conjugan en algo importante. Era tan digna la labor que el Señor le entregó y era tan compleja la ciudad donde Él estaba predicando que experimentó este tipo de emociones, si puedo llamarla así, por causa de su responsabilidad. Yo no veo a un Pablo acobardado. Yo no veo a un Pablo que se asusta con la gente. Yo no veo a un Pablo que tiembla porque el pueblo de pronto lo amedrante. No, yo veo lo contrario. Yo veo a alguien rendido a Dios queriendo obtener los mejores frutos. O sea, siempre pensando en los mejores resultados. Por eso él sufre de esta situación y se siente impotente. Claro, de pronto se siente un poco menoscabado en ese sentido y en el más, digamos así, notorio acontecimiento interno se siente estremecido por todo lo que tiene que soltar sobre el auditorio y el auditorio tiene que recibir. Pero hay algo especial aquí, es que él dice, yo pudiera atraparlos para mí, pero me niego a hacerlo, por eso no predico con sabiduría de hombres, por eso predico la sabiduría del cielo. O sea, es que Cristo es la sabiduría y se esfuerza por hacerle entender al pueblo esto. Así que uno cuando mira esto entonces se pregunta, si a mí me predicaron así, si quien me predicó tenía claro esto en el momento de predicarme, si el mensaje que soltó sobre mí tenía las características de las que Pablo habla, y si mi fe hoy por hoy está cimentada en el Padre a través de la persona de Cristo, y si comprendo bien lo que es el poder de Dios del que Pablo habla. Yo agradezco mucho a Dios que alguien me predicó mientras estaba estudiando en la universidad y me dijo de frente, tú eres un pecador, necesitas de Dios. Pero aquella muchacha me gustaba, me atraía, entonces yo realmente en ese momento, aunque creo que Dios obró, lo que más me movió fue la carne. No piense mal, o sea, mis sentimientos terrenos me refiero. Y fui a donde me dijo, hay una fiesta, y yo dije, a quien le dijeron, vamos. Solo que me dijo que la fiesta era a las 10 de la mañana y minitecas a esa hora no hay discotecas abiertas a esa hora. Y me dio la dirección y cuando yo llego sí escucho allá música y todo, pero cuando veo Centro Cristiano dije, ¿y ahora? Pero ya estaba decidido y por un gusto terminé enamorándome de quien debo, de Jesucristo. Así es el Señor. Pero la predicación fue así, directa. Agradezco a Dios por eso. Pero no sé si esta persona me predicó consciente de lo que significaba el mensaje de la salvación para mí. No le encuentro de pronto las características de las que Pablo habla. No sé si ella estuvo con temor, con temblor. No sé si ella experimentó eso. Además ella sabía que había ganado un lugarcito en mi mente por lo menos. Entonces uno se pregunta, bueno,
¿Y mi fe entonces en quién está sustentada? Para eso entonces, volviendo al caso, como Pablo dice que cuando llegó a Corinto predicó de cierta manera, necesitamos echar mano a lo que dice Hechos 18 y que Lucas registró en su narrativa. Hechos 18, 1 en adelante. Miremos un momentito. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, por cierto temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían, note, y eran bautizados. Recuerda que le dije que la fe debe estar fundamentada en el poder de Dios, y que nosotros desde la mentalidad pentecostal casi siempre pensamos es en milagros de una vez. Pero cuando usted lee Hechos 18, en la visita de Pablo a Corinto, no hay un solo milagro sobre enfermedad, dolencia, ni escasez, ni nada de eso. Entonces, el poder de Dios no es la operación de Dios sobre la enfermedad, sobre la dolencia, sobre la necesidad. En primera instancia no lo es. El poder de Dios es en torno a que el evangelio puede ser creído, a que el evangelio puede ser recibido, a que presentar a Jesús, aunque parezca una locura para la época por los griegos, podía ser recibido, y el que lo rechazara tendría que saber por qué razón lo iba a rechazar. Así que Pablo predicó el mensaje de que Jesús es el Cristo, y lo hizo en la sinagoga, lugar religioso, y lo hizo en la casa de un piadoso, y logró resultado. Eso es poder de Dios. Entonces muestra que ciertamente hubo gente que creyó y se bautizó. Por tal razón dio fruto su compromiso, que era amplio por cierto, y que según Lucas uno nota que por su entrega y su compromiso logró resultados especiales. Pero hay algo más. Usted y yo leímos en el pasaje que hubo evidencia del Espíritu y de poder. Si habla de evidencias, uno quiere encontrarlas, y ciertamente uno encuentra evidencias, porque el Espíritu de Dios vino para fortalecer a Pablo mientras estaba en Corinto. Recuerde que él se sentía débil, se sentía temeroso y se sentía con temblor. Y aparece entonces el versículo 9 de Hechos 18, donde el Señor viene y se le manifiesta. Y eso no lo podemos llamar milagro, porque esa es una cuestión que Dios le dijo a Pablo que iba a acontecer. Yo me voy a revelar a ti. O sea que es una cuestión propia de Dios manifestarse de esa manera. Y dice en el 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué más evidencia podemos nosotros tener? Así que cuando Pablo dice que hubo evidencia del Espíritu y del poder de Dios, se está refiriendo precisamente a los resultados del ejercicio de la predicación del Evangelio y de hablar de la cruz. Esas evidencias son importantes para nosotros. Lo que quiero decir es que en la iglesia de Corinto se gestó fe en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo ahora dice: no entiendo cómo se están fracturando y están dejando la fe en Cristo por seguir a los hombres. No se puede dejar a Jesús. Jesús es el fundamento que todo creyente
sólidamente, tiene y disfruta. Él entonces lo que hace es mostrarles que en Corinto, en su llegada, nunca hubo otra manifestación en la predicación que no fuera el evangelio de Jesús. Entonces Pablo centra a las personas, y creo que a nosotros hoy nos conviene prestar atención a un mensaje como estos. Por eso cuando él escribe la carta a los Corintios, estando en otro lugar diferente a Corinto, él escribió lo siguiente, Primera de Corintios 1:4 en adelante, y con esto ya voy cerrando. Dice allí: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La economía de Dios, el testimonio de Dios, la salvación. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Por supuesto, el que tiene a Cristo lo tiene todo. En toda palabra y en toda ciencia. Tómese ciencia aquí no como la ciencia médica, sino como, digámoslo así, ese factor determinante que le permite a ustedes el conocimiento resolver todo por tener fe en Jesucristo. Usted no es una persona, o los corintios no son una persona empobrecida espiritualmente. Por el contrario, por tener a Cristo, ahora son pródigos. O sea, abunda en ellos la riqueza de Dios. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Juan, si no estoy mal, dice: es por la fe que vencemos el mundo. ¿Ve? ¿La fe en quién? En Jesús. La fe en Cristo. El que tiene a Cristo está hecho. Sabrá resolver problemas de salud, sabrá resolver problemas de economía, pero el evangelio no es salud y economía en primera instancia. Es Cristo como fundamento de su vida. Y eso no se nos puede olvidar. Jesús es la clave de nuestra vida cristiana. Entonces dice en el versículo 5 de Primera de Corintios 1: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La fe estaba fluyendo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo está tan seguro de lo que significa tener a Cristo como el fundamento de nuestra vida y desde la fe, que él dice: de aquí hasta que venga el Señor, usted sabrá resolver todas sus afugias. Qué hermoso eso. ¿Sabe dónde está el problema de pronto? Es que nosotros todavía nos hace falta aperturarnos un poco más para buscar en la fe todo lo que necesitamos tener para vivir la vida. Y muchos de nosotros dependemos demasiado de otros, cuando nuestra dependencia absoluta tiene que ser de Jesucristo, tiene que ser del Padre en Jesucristo. Si Cristo gobierna nuestra vida, de seguro que nosotros tendremos muchos motivos para sonreír, muchos motivos para regocijarnos, muchos motivos para levantar la mano y alabar al Padre, muchos motivos para testificar al mundo de que nuestra vida cristiana está bien cimentada. Aleluya. Y dice en el versículo 9 que se lo regalo con un corazón muy amplio, como su pastor. Dice: fiel, mire esto, fiel es Dios. Lo que se sabe pero se registra. Fiel es Dios, y por Él fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el móvil para tener comunión con el Señor? Saber que nos salvó, ya eso lo sabemos, es la fe. Es por medio de la fe que tu comunión con Cristo es real y es creciente y es contundente, porque en Él todo lo tienes. Por eso dice que ningún don hace falta. En Cristo todo está dado. En Cristo todo. Un profeta nos visita, exalta a Cristo, no al profeta. Olvídate del profeta.
profeta es carne y hueso y un poquito de pescuezo. Ungido por Dios. Ungido por Dios. Lo importante es lo que Él va a decir, no es Él. Es lo que Él va a decir. Y si habla como Pablo, débil, con temor y temblor, porque cuando uno se para ante el público, ante el auditorio, y uno lo mira, no crea, a uno le hace, ya usted sabe cómo, ¿ve? Uno no crea, y hay rostros de rostros, hay rostros exigentes de palabra. Uno aprende a leer el auditorio. Hay otros que son muy dóciles, como dicen, dele que usted puede. Hay otros que dicen, hábleme, necesito. Otros que te dicen, vamos a ver con qué sale. Y uno se para y ve todos los rostros. Y si uno no está bien puesto en el Señor, se pega la trabada del siglo, hermano. Y se le cruzan todos los cables. Y no dice lo que tenía que decir. Y después de que se baja, digo, uy, a mí se me olvidó. Esto era lo que tenía que decir, dije otra cosa. No. Viene un apóstol, lo mismo. O sea, yo no estoy respetando a la persona, aún conmigo. Yo tengo un don para la enseñanza, pero lo importante aquí no es la persona. Aquí lo importante es lo que habla y que siempre apunte a Jesucristo. Que siempre apunte a Jesucristo. Amén. El día que aprendamos eso, a más de uno se le cae el ego. A más de uno se le cae el orgullo. ¿Ve? A mí, por ejemplo, yo voy a lugares y cuando nadie se acerca para decirme nada, es mejor. En el sentido, porque a la gente, bien, qué palabra, y empieza, controla mi carne, Señor, controla mi carne, Señor. Y cuando nadie lo mira a uno, el Señor le dice, nadie te miró, ¿no? Es que yo soy el centro de la atención de todo. Dios. Y usted dirá, pastor, usted habla cosas que se amarra con... Pero es que así es. Así es. Nosotros solo somos gente que le servimos a Dios. Pero lo importante es Cristo. Ahora, si usted identifica a Jesús, usted honra, respeta, ama, cuida. El resto es añadido, sin forzar nada en Dios. Entonces Pablo dice eso de manera tremenda. Las evidencias del Espíritu y el poder de Dios son esas. Y Dios a nosotros nos va a ayudar, a todos nosotros. Por favor, póngase en pie un momentito. Nos vamos. La fe suya debe estar puesta en Jesucristo. Entonces, si viene alguien acá y dice algo y no pasó nada, usted tranquilo. Mi fe está puesta en Jesús. Borrón y cuenta nueva. Y no anda uno, a mí me dijeron y a mí me... Mire, hermano, yo he tenido que sacar de mi chip palabras que ya no se van a cumplir. Que hubo gente que vino y me miró y me dijo, uy, tú tienes algo de Dios, me lo soltó. Ya borré varias que sé que no se van a cumplir porque no se dieron. Pero hay otras que las mantengo, vea, porque he ido a la presencia de Dios y Dios me ha dado fuerza para creerlas. Pero Dios quiere que creamos en Jesús y que tengamos comunión con Jesús. ¿Usted cree que podemos hacerlo? A ver, levanten la manito los que dicen no vuelvo atrás. Porque Cristo es mi fundamento y mi fe está puesta en el Señor. Nos vamos de acá en bendición. Nos gozamos porque este tipo de mensajes nos aclaran el panorama y nos fortalecen en lo que ya sabemos. Estamos convencidos de que tú eres el fundamento de nuestra vida y que por medio de la fe comunión tenemos contigo. No nos apartaremos, caminaremos seguros en Cristo Jesús. El cielo está abierto para nosotros.
El reino de Dios se está manifestando. Diga conmigo: los milagros, los prodigios, las señales, las palabras, la profecía, todo vendrá si mi fe está puesto en Jesús. Él nos ha enriquecido con palabra y ciencia. Sabremos actuar y movernos en medio de esta vida en el nombre de Jesús. Porque Él es santo por siempre. Porque Él es santo por siempre. Por favor, diga conmigo a quien está a mi lado derecho, a quien está a mi lado izquierdo, delante o detrás de mí: Señor, le bendigo en tu nombre. Sí, de ti tomo para orar a favor de Él. Y ahora que nos vamos, esta palabra producirá resultados en nosotros. Fe como carácter para no dudar ni volver atrás y ser firme en el Señor. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como @CFA Colombia y en YouTube como Centro Familiar de Adoración.